Hace un tiempo, seguro se acordarán, compartía algo que está en Mateo 22, que dice en el versículo 36 en adelante, dice que le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y dice que Jesús les dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y después en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa vez había compartido algo sobre esto de que no podemos amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, al que tenemos al lado, si no podemos amarnos a nosotros mismos. Dice ahí en Mateo 22, en el versículo 39, dice, amarás a tu prójimo, al próximo, al que tenés al lado, como a ti mismo. Pero si no sabemos amarnos a nosotros mismos, si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente podamos amar al que tenemos al lado, o probablemente no lo vemos con ese nivel de amor que Dios nos está enseñando, que Jesús nos enseña acá en Mateo. Y entonces quería profundizar un poquito más sobre esto, porque no podemos amar al que tenemos al lado si no sabemos amarnos a nosotros mismos, pero tampoco podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos a Dios. Fíjense que en el versículo 37 dice que el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero, está antes que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así como no podemos amar al prójimo, si no sabemos amarnos a nosotros mismos, tampoco podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos a Dios. Y vamos un poquito más lejos porque no podemos amar a Dios si no aceptamos su amor por nosotros. Es lo que dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces tampoco podemos amar a Dios si no aceptamos primero su amor por nosotros. Su amor por nosotros, dicho de otra manera, es lo primero. Es la realidad de que Él nos amó primero, de que de tal manera nos amó, que entonces nosotros tenemos la posibilidad de responder a ese amor. Tenemos la posibilidad de conocer ese nivel de amor y en función de conocer ese nivel de amor y que ese nivel de amor tan tremendo y profundo nos transforme de tal forma que entonces podamos amar a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto no es posible humanamente. No es porque yo un día decida amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente que inmediatamente eso va a suceder. Por supuesto que sí hay una decisión de amar a Dios, pero hay una realidad de conocer el amor de Dios, de aceptar el amor de Dios en nuestras vidas, que hace que esa experiencia personal del amor de Dios nos transforme y podamos amarle. Le amamos porque Él nos amó primero. Cuando tenemos la experiencia de su amor en nosotros que nos transforma, es que podemos amar a Dios. Esa es la relación de amor que Él nos propone. Y es que a veces andamos en la vida sin aceptar el amor de Dios o queriendo ganarnos el amor de Dios. Y cuando entramos en la intención de ganarnos el amor de Dios con con nuestro esfuerzo, con todo lo que tenemos que hacer, no estamos experimentando el amor que Él nos propone. Dicho de otra manera, si Dios hubiera enviado a Jesús al mundo basado en el amor que nosotros nos merecíamos o basado en el esfuerzo que poníamos para ganar el amor de Dios, no lo hubiera enviado. Dice Dios que envió a su Hijo al mundo por amor, porque Él nos amaba, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos ama. Entonces es porque Él nos amó que podemos amarlo.
Y es en esa relación de verdadero amor que podemos conocerle y vemos como Él, y vernos como Él nos ve. Es en esa relación que empezamos a entender cómo Dios nos ve. ¿Qué es lo que Él está viendo de nosotros? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Y yo no hablo de este amor por nosotros mismos que es vanidoso. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con ese amor por nosotros mismos que está basado en lo grandioso que somos o lo mucho que nos autoapreciamos. Sino que tiene que ver con ese amor que conoce el amor de Dios por experiencia, que empieza a ver lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Él puso en nosotros y acepta esa realidad para alcanzarla. Es lo que decimos una y otra vez, es conocer a Dios por experiencia, lo que nos permite ir descubriendo nuestra identidad en Él. Lo que nos permite entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, lo que nos permite descubrir cuáles son los tesoros que Él puso en nosotros para alcanzarlos. Es por esa experiencia, es por esa relación de amor que podemos extendernos hacia lo que Él planeó desde el inicio. Es como extendernos a lo que Dios ya sopló sobre nosotros desde el inicio. Y de eso se trata esta relación de amor. Dice en Efesios 2:10, ahora vamos a leer un poquito más, pero dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Vamos a leer un poquito el contexto. Dice desde el 1, en Efesios 2, capítulo 1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que Dios se acerca a nuestras vidas en su pura misericordia y amor, y es a partir de esa decisión de seguirle que Él empieza a transformar todas las cosas. No tiene que ver con que éramos especiales, no tiene que ver con que éramos muy diferentes, no tiene que ver con que no teníamos un pasado desordenado, tiene que ver con que Él un día llega a nuestras vidas y nosotros decidimos seguirle. Decidimos experimentar de su amor, de su misericordia, y eso es lo que nos va transformando, nos va acercando de nuevo a su plan original. Y sigue, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, otra vez, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. ¿Es eso lo que sucede? No tiene que ver con nuestros logros, no tiene que ver con reforzar nuestro ego o nuestra autoestima diciéndonos lo maravilloso que somos. No se trata de eso, no habla de eso cuando dice amate a vos mismo, o si querés, amá a tu prójimo como a ti mismo. No estamos planteando eso, estamos planteando conocer a Dios por experiencia, conocer de su amor, aceptar de su amor que nos transforma y que nos trae salvación, porque sin ese amor hoy no tendríamos salvación. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por su gran amor con el que nos amó que tenemos vida. Es por ese amor que estaba aún en medio del desorden, aún en medio del caos, aún en medio de nuestra desobediencia, aún en medio de las cosas que no entendíamos. Nos amó de tal forma que envió a su Hijo y por su Hijo tenemos gracia, salvación, redención y transformación. Esa transformación o el acceso a esa transformación solo es posible cuando podemos aceptar que Dios nos amó, aún en medio de nuestro caos. Por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos da herencia, nos da propósito, o mejor aún, restaura el propósito, nos da
un acceso privilegiado. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de ustedes, perdón, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tiene que ver con lo mucho que hagamos, no tiene que ver con lo mucho que nos esforcemos, sino tiene que ver con lo que Él hizo. Es por su bondad, es por su amor, es por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, por el amor de Dios que restauró todas las cosas y que nos da propósito y que nos da herencia y que nos da la salvación. Por eso dice que somos salvos por gracia o salvos por fe. Es por la fe en esa realidad, es por aceptar la realidad del amor de Dios a nuestras vidas. Es ese lo que le da el acceso. Cuando yo acepto el amor de Dios en mi vida, es que también hay propósito. No tiene que ver con lo que hagamos, no tiene que ver con lo grande que nos sintamos, o con lo poco también que nos sintamos. No es por las obras, sino es por esa gracia abundante que Dios derramó a través de Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no es por buenas obras, no es por lo que hicimos, es por el puro afecto de su voluntad, es por su puro amor. Pero después en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es que es la consecuencia natural de lo que Dios hace en nuestras vidas. La consecuencia natural de su amor impactando nuestras vidas, de cuando recibimos ese amor por experiencia de conocerle y que aceptamos su amor a nuestras vidas y que entonces podemos amarlo, podemos acercarnos a Él, podemos sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo y ver lo que Dios dice y hace, que podemos derramar de ese mismo amor. Entonces es donde las obras tienen lugar y tienen que existir porque Él las preparó. Es que su amor nos vuelve al diseño original de tal forma que entonces las obras que hacemos tienen que ver con lo que Él tenía pensado y planificado para nuestras vidas, para que influyamos en medio de la sociedad. Él vuelve todo a ese diseño. No tiene que ver con lo mucho que haga, pero cuando Él restaura, entonces hay acceso a las buenas obras. La palabra hechura ahí tiene un montón de acepciones, tiene un montón de significados. Leo algunos nada más, pero dice poner, practicar, prestar, procurar, producir, redimir, sanar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, celebrar, cometer, conducir. Tiene un montón de acepciones que tienen que ver con algo que está hecho, con acción, con transformación. Pero lo interesante de esa palabra es que el significado, más allá de que es amplio en todo este sentido que les venía diciendo, es que se refiere a un solo acto. No es algo que se hace repetidamente o que se hace habitualmente. Esta palabra está indicando todo esto, pero como una sola acción. No es algo que tiene que ser hecho todo el tiempo, no es algo que se hace repetidamente, no es algo que se hace habitualmente, sino que tiene una sola acción. Y es que lo que Dios hizo, lo que Dios hizo es una vez y para siempre. Dice que somos hechura suya. Es una vez. Lo que Dios hace en nosotros es una vez. Esa transformación que Él produce viene gracias a lo que Jesús hizo. Es que somos parte de Él mismo cuando aceptamos esto. Nos volvemos parte de sí mismo. Cristo en mí y yo en Él. Y venía esto en la semana fuerte de somos hechura suya. Somos hechura suya. Somos esto que Él construyó. Somos esto que Él hace en nosotros.
Y no significa que no haya un proceso de transformación en nuestra vida. Saben ustedes, siempre hablamos del proceso de transformación, pero yo entiendo acá que lo que Pablo está diciendo a los efesios es, hey, ustedes estaban en esto, estaban perdidos, no tenían ni siquiera acceso. Andaban en cualquier cosa, con todo desordenado, adorando a quién sabe quién, igual no tenían acceso, no eran parte del pueblo de Dios. No pertenecían, pero Dios tanto amó que envió a su Hijo. Y lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para ahora sí volverlos parte de su pueblo. Lo que Jesús hizo una sola vez y para siempre, y no repetidas veces, es totalmente suficiente para volver todo al diseño original. Por eso dice que morimos juntamente con Cristo y resucitamos y estamos sentados en lugares celestiales. Y es que a veces nosotros no vemos eso. Y por eso nos cuesta aceptarlo. Y por eso nos cuesta caminar en el proceso, porque no siempre somos conscientes de esta realidad, pero lo que Pablo está haciendo énfasis acá es en eso, es la obra que Jesús hizo en la cruz es de una sola vez y es suficiente. Esa hechura suya que habla en esa palabra refería a un solo acto. Es lo que Jesús hizo una sola vez. No hace falta que Jesús venga de vuelta a morir por nosotros. Lo que Él hizo es una vez. Y eso que Él hizo nos da el acceso, no solo a la salvación, sino a volvernos hacia aquello que Él diseñó desde el principio, a estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Nos da propósito, nos da futuro, nos permite multiplicar lo que Él puso en nosotros. Es una vez. Lo que Jesús hizo es más que suficiente, es perfectamente suficiente. Y es que a veces, como decía, no lo vemos. Y si no somos conscientes de esta realidad, entonces probablemente estemos intentando volver a merecerla. Porque si no somos conscientes de lo que Jesús hizo en la cruz y lo que eso significa, hay dos caminos que a veces tomamos. Uno es entonces empezar a hacer de todo para poder ganar el amor de Dios. Empezar a hacer todo lo que podamos, todas las obras necesarias, meternos en todo para ganar el amor de Dios, para merecerlo. Y esforzarnos por intentar agradar a Dios, por intentar ganar su amor. Y yo no estoy diciendo que no hay obras para hacer. Fíjense que el versículo 10 justamente eso es lo que dice, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Esas vienen, pero esas vienen luego de que aceptamos y comprendemos que lo que Jesús hizo en la cruz es una vez y para siempre, y de que es suficiente para todo lo que viene. Entonces decía, o reaccionamos de esa manera, tratando de hacer y de sobreponernos y de compensar y de tratar de ganar el amor de Dios. Y otras veces lo que hacemos es autoconvencernos de que ya estamos a nivel. Autoconvencernos de que todo lo que tenemos es maravilloso, de que no hace falta nada más. Y nos volvemos soberbios. Y nos volvemos altivos. Y entonces no hay lugar para nada nuevo, no hay lugar para una experiencia nueva, no hay lugar para una revelación nueva, porque ya tenemos todo y ya sabemos. Y las dos cosas, en definitiva, hablan de la raíz del mismo problema. La primera pareciera más noble porque pareciera que somos conscientes de nuestra realidad y entonces tratamos de compensar para ganar el amor de Dios. Y la segunda pareciera más criticable porque es más visible, ¿no? Pareciera como que es soberbia, altanera.
es más visible, pero en definitiva las dos hablan del mismo problema, de la misma raíz, que tiene que ver con no conocer de primera mano el amor de Dios, no poder aceptar el amor de Dios en nuestras vidas, darle espacio para que transforme y haga lo que quiera y amarlo a Él desde ese lugar y darle lugar para lo que viene. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es a partir de Cristo que somos hechura suya. Es a partir de Cristo que este shot de una vez tiene lugar. Creados para buenas obras. Y traía esto porque Eli hace 2 domingos compartía la palabra del año, este año de multiplicación que venimos proclamando. Y es necesario que para seguir yendo detrás de eso, volvamos a recordar estas cosas. Volvamos a recordar que todo lo que hacemos, todo lo que se multiplica, nace del amor de Dios en nuestras vidas, que se multiplica alrededor y que influye. Y ese es el avivamiento que queremos ver. El avivamiento que comienza en personas, en pueblos, ciudades y naciones. Ese es el avivamiento y que es para gloria de Dios. Que no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nombres propios, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Ese es el avivamiento que queremos ver. Y el avivamiento sucede cada vez que Dios viene a nuestra vida. Por eso estos tiempos que estamos acá los valoramos tanto. Por eso le damos tanta importancia a lo que el Espíritu quiere hacer. Porque cuando Dios está en medio nuestro y hace algo, nos habla, desliza un susurro, nos toca, eso es avivamiento. Es su misma presencia obrando en nosotros, es avivamiento, es algo que se enciende. Después nos toca a nosotros mantenerlo encendido y multiplicarlo. Pero cuando estamos en estos tiempos donde Dios viene, se manifiesta, nos toca, nos habla y nos enciende, es avivamiento. Y lo que viene detrás de eso es la multiplicación, es la influencia, es dar de eso que Dios puso en nosotros con esa sencillez. Escuchaba un ejemplo hoy que tiene que ver con esto y cómo ser de avivamiento donde estemos. Y a veces pensamos que, por ejemplo, en el trabajo, a mí me ha pasado mucho tengo que ver la forma de predicar y cómo hablar de Dios a todos. Y no digo que eso esté mal, está buenísimo. Pero somos influencia en la sociedad también cuando tenemos de repente posiciones donde tenemos que tomar decisiones y la gracia de Dios está sobre nosotros para tomar buenas decisiones, para que a esa empresa o a esos empleados les vaya bien o genere transformación. Eso es influencia en la sociedad, eso es llevar la potencia y la gracia del reino a la sociedad de manera activa, que genera cambios reales. ¿Y qué viene después de eso para que no se corte el avivamiento? Darle gloria a Dios. Escuchaba también en esto de los avivamientos, que hay mucho sobre esto de que van y vienen y yo soy de los que creen que lo que Dios propone es un avivamiento continuo, más allá de que la historia muestra otra cosa. Y tiene que ver con esto. Hay muchas razones por las cuales los avivamientos se cortan, pero una es esta. Cuando tomamos la gloria para nosotros. Y en este ejemplo que daba, cuando Dios viene, enciende, transforma, también nos da de esa gracia para derramarla donde estamos, para que esa gracia produzca fruto, para que produzca influencia en la sociedad. Y cuando alguien viene y ve y nota eso, tenemos ahí otro camino. Qué grande, qué bien que la manejo. O no, ¿sabés qué pasó? Dios es el que está orando. Hace
Hace un tiempo me pasó, no hace tanto, en el trabajo un par de casos, y que alguien venía y me decía, pero me pasa que parece como que vos siempre tenés claro el camino por donde ir. Y ahí había una opción, decir, sí, lo que pasa es que ya me entrené y tengo muchos años de experiencia en esto. Y es cierto. Si hubiera dicho eso, estaba bien, es cierto. Y está bien si lo decía. Creo que de hecho arranqué por ahí. Pero después había otra parte que yo no podía omitir, que tiene que ver con la gracia de Dios derramada sobre mi vida. Eso es devolverle la gloria a Dios. Y tuve ese espacio en el que pude comentarle, ¿sabes qué? No puedo aconsejarte como me pedís vos, no puedo decirte cuáles son los tips o los secretos para tomar buenas decisiones sin contarte esto de mi vida. Y de una forma muy sencilla pude testificarle de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es avivamiento, eso es multiplicación, eso es gracia de Dios derramada, que produce beneficios en el lugar donde estamos y es gloria de Dios derramada, que es de Él, que es de Él. Siempre cuento también este ejemplo hace unos años que estaba trabajando en mantenimiento y tuvimos un fallo muy grande y fueron varios días de tener la línea parada. Y eso en ese lugar era malísimo. 3 días era una locura total. Y asistencia de 24 horas, estaban todos los genios que teníamos dentro de la planta con asistencia de afuera y no le la sacábamos. Y me acuerdo que lloraba y decía, oraba. Lloraba puede ser también, pero oraba, Señor, ¿cómo hacemos? Y el Señor me ponía, es un cable. Y me acuerdo que hablaba con el jefe de taller y le digo, che, ¿revisaron tal cable? ¿Te revisaron los cables? Sí, ya. Al rato, ¿revisaron los cables? Ya llegó un momento de decir, que ya revisamos todos los cables, Ale. No hay más cables para revisar, no pregunte más por los cables. Y el Señor, es un cable. Y me acuerdo que fui, domingo era, acuérdense, hace 3 días que venía la parada, y fui, y creo que, no sé, no quiero exagerar, pero en media hora estaba la máquina funcionando, porque encontramos el cable que estaba fallando. Y fue caer a la planta, y cuando caí aparece uno con un cable, y le dije, vení, vamos a cambiarlo. Y cambiamos ese cable y salió andando la máquina. Y me acuerdo que se dieron vuelta todos mirando como diciendo, o este es un genio, o tiene mucha suerte, no sé qué le pasa. El tema es que después, cuando tuve que contar esa situación, pude testificar de lo que Dios me había estado diciendo. Lo que cada uno pensó después es otro tema. Lo que quiero decir es que Dios derrama de su gracia para que el lugar donde estemos reciba el beneficio. Miren, hace un tiempo, hablando con otra persona que trabajaba ahí y dejó de trabajar, pero tenía el contacto, me contaba que volvieron a tener el mismo fallo. Y que no sabían cómo resolverlo. Yo ya no estaba y no me llamaron. Y no sabían cómo resolverlo. Entonces, Dios derrama de su gracia para que llevemos bendición. Y cuando esa bendición sale a la luz, tenemos la oportunidad de devolverle la gloria a Dios porque es de Él. Y eso testifica de lo que Él hace. Después, cada persona decide, pero nosotros estamos ahí para que su gracia sea visible, derramada y se multiplique. De eso se trata. Pero solo podemos hacer esto desde el amor, desde la experiencia personal con el amor de Dios que nos transforma, que nos permite amarle. Y desde ese lugar es que podemos amar al que tenemos al lado, porque no podemos llevar avivamiento a las personas, pueblos, ciudades y naciones sin ese amor. Podemos hacer un montón de cosas, podemos inventar un montón de eventos, un montón de actividades, pero si no fluye desde ese amor, no hay gracia. Necesitamos experimentar el amor de Dios de primera mano
para que después todo lo que hagamos nazca de ese lugar y fluya de esa manera. Porque lo que Jesús hizo, la base de lo que Jesús hizo, tiene que ver con el amor de Dios. Juan 3:16, versículo ultra mega archi conocido que está en todo lado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y acá lo vuelve a decir de otra manera. Dice acá, por su gran amor con que nos amó, por las dudas, si quedan, por su gran amor con el que nos amó. Esa es la base de toda la obra de Jesús, es el amor de Dios. Y si Dios, siendo Dios, puro, perfecto, que no tiene nada que demostrar, la base de la obra más grande que hubo y que va a haber universalmente, la base es el amor de Dios. Nosotros que andamos siendo imitadores de Jesús, nosotros que somos sus discípulos, nosotros que somos transformados, nosotros que tenemos acceso al trono de gracia, multiplicamos, hacemos las obras que Dios preparó de antemano desde ese mismo lugar. Y ahí es donde la gracia fluye. Ahí es donde la gracia fluye. Así que este es un tiempo y un año de multiplicación, como venimos diciendo, pero que esa multiplicación nace en el amor de Dios. Nace en lo que Dios, en su amor, hace en nuestras vidas. Así que creo que hoy es una invitación de Dios, o una nueva invitación de Dios, a aceptar de su amor, a dejarnos abrazar por su amor, que no tiene que ver con lo geniales que somos, tiene que ver con lo que Él hizo, con lo que Él diseñó para nosotros y con ese llamado a volvernos a su plan original. Es una nueva invitación de Dios a volver a pararnos en su amor y a partir de ahí construir lo que viene y poder aceptar lo que Él tiene para nosotros. Y quiero cerrar con esto. Hay veces que nos quedamos a medio camino, justamente por no aceptar el amor de Dios. Y nos quedamos con de que no soy suficiente, que no tengo las herramientas, que no voy a poder. Mira, si en algún momento alguna de estas cosas vinieron o vienen a tu mente, acordate de esto. Si en algún momento en tu mente hay, no sos suficiente, no vas a poder, no tenés con qué, no tenemos los recursos, somos poquitos, lo que sea que venga así, acordate de esta charla, o por lo menos de este cachito de esta charla. Si en algún momento algo de eso viene a tu mente, volvé a revisar tu corazón. Volvé a revisar dónde estás anclado. Volvé a revisar y preguntar al Señor qué más quiere restaurar, qué más quiere sanar. Yo soy uno de los que lo hace todo el tiempo. Señor, ¿qué más? ¿Qué más tiene que ser sano? ¿Dónde radica eso? ¿Dónde radica? Y si por el contrario estás de la otra vereda, donde pensás que todo es posible, pero que no necesitas a nada ni nadie, que vos sos ultra mega suficiente para lograr lo que haga falta, acordate de esta charla y revisa tu corazón y volví a preguntar al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde estoy plantado? ¿Dónde me estoy parando? Y los dejo con esta última frase que aprender a revisar nuestro corazón delante de Dios y recibir el consejo de sabiduría con humildad y ser libres. Eso es libertad responsable. Lo repito una vez más. Aprender a revisar nuestro corazón delante de Dios, recibir el consejo de sabiduría con humildad y ser libres. Eso es libertad responsable. Amén. Señor, te bendecimos y te agradecemos porque sos bueno.
Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por el amor con el que nos amaste. Gracias porque nos predestinaste, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque si hay algo que podemos hacer, si hay algo que podemos multiplicar, es porque estamos anclados, Señor, en tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, que podamos empezar, Señor, siento decir esto, que podamos empezar a percibir y a experimentar ese nivel de amor, que podamos empezar a ser cada vez más conscientes del nivel de amor que tuviste y tenés por cada uno de nosotros, Señor, que eso nos sobrepase, Señor. Nos colme, pero que desborde, Señor. Y que sea eso lo que damos, Señor. Que sea tanta la percepción de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, que produzca tal sanidad, Señor, en nuestra vida. Que eso fluya, Señor. Que no tengamos ningún problema en honrar, que no tengamos ningún problema en decir bien, que no tengamos problema en reconocer lo que vos haces en otros. Oh, Jesús. Gracias, gracias. Gracias porque esto es lo que vos estás haciendo, Señor. Gracias porque esto es lo que estamos viendo en este tiempo. Gracias, gracias. Gracias, tu amor que sobrecolma. No sé si existe, pero esa es la palabra, que sobrecolma. Oh, gracias, Jesús. Gracias.